Hola, el tema de hoy son ansiolíticos e hipnóticos. Hay ansiolíticos no benzodiazepínicos como la buspirona que pertenece a las azapironas. Hay hipnóticos benzodiazepínicos como la zopiclona, zolpidem, saleplon. Y hay otros ansiolíticos que se utilizan con este fin, pero son los antidepresivos. Como historia, el libro nos comenta de que hace 100 años se usaban bromuros como sedantes e hidrato de cloral y paraldehído como hipnóticos. Después de esto empezaron los barbitúricos. Los derivados del propanediol, como la mefensina y meprobamato. Luego vinieron las benzodiazepinas. La primera benzodiazepina fue fue el clordiazepóxido. Lo bueno es que las benzodiazepinas en general no tienen efectos, no tienen como tantos efectos adversos, son bastante benignas. No hay como un poder adictivo y hay ni síndromes de supresión ni sobredosis. Eso es bueno, ¿verdad? Para utilizarlas. Actualmente hay más de 40 derivados benzodiazepínicos en uso. En el 87 empezó la buspirona, que es un serotoagonista, em, agonista de la serotonina. Hay nuevos hipnóticos actualmente como los que había mencionado antes, la zopiclona, zolpidem y saleplon. La clasificación de esto dice que hay un anillo de benceno unido a anillo diazepínico de 7 lados y tienen un segundo anillo benceno unido al carbono 5. Pues eso es más que todo, más que clasificación, es su conformación. Datos como de Pharma que nos brinda el libro, nos comenta de que la absorción es una absorción completa e inmodificada excepto en la benzodiazepina clorazepato. Clorazepato pues primero se convierte en desmetildiazepam. En vez de tener una absorción completa y modificada, primero pasa por ese paso. Pasa por ese paso. Las benzodiazepinas son liposolubles. Son las más rápidas son el diazepam, lorazepam, alprazolam y triazolam. Tienen una mejor absorción cuando el estómago está vacío, entonces se tiene que dar como plan educacional en este caso al paciente para tomarlo pues dependiendo cómo lo querramos, cómo querramos su acción y su absorción. También se ven influenciadas por los antiácidos. Los niveles pico para las benzodiazepinas es a la primera y a la tercera hora y tienen un segundo pico que se da a las 6 o a 12 horas. Entonces, pues eso, ¿verdad? Tienen el primer pico, se toma la benzodiazepina, pasa de 1 a 3 horas y tienen un pico. Y el segundo pico, pues es casi que al doble de las 6 a 12 horas y ya. Metabolismo hepático. Tienen oxidación por citocromo P3A4 y citocromo P1219. Y luego pues tienen fase 2. Entonces pasan por dos fases en su metabolismo. Fase 1 de oxidación y la fase 2 de glucuronización. Las dos cetabenzodiazepinas se transforman en desmetildiazepam y luego a oxazepam, como el diazepam. En cambio, las 3-hidroxi no hacen todo eso. Entonces, pues tomarlo en cuenta, ¿verdad? Por las transformaciones que tienen de desmetildiazepam y luego a oxazepam. La vida media de las benzodiazepinas es de 30 a 100 horas, o sea, es bastante, de 30 a 100 horas. Las características metabólicas de las benzodiazepinas. Bueno, tenemos 3 grupos, o sea, los vamos a clasificar según las características metabólicas. Grupo 1. Las reacciones son de fase 1 y fase 2. O sea, tienen oxidación hepática fundamentalmente N-desmetilación o hidroxilación y poseen generalmente metabolitos activos. Entonces, aquí en este grupo vamos a ver alprazolam, bromazepam, bromazepam, clonazepam, diazepam, funitrazepam y estazolam. Son 6 menciona el libro. En el grupo 2 hay reacciones de fase 2
que sería la conjugación hepática. No hay metabolitos activos. Aquí en este grupo tenemos lorazepam, oxazepam y temazepam. En el grupo 3 hay reacciones de fase 1 y 2, al igual que en el grupo 1. Hay alto efecto de primer paso con reacciones de hidroxilación antes de llegar a la circulación sistémica. Pueden haber metabolitos activos de vida corta. O sea que donde más metabolitos activos hay es en el grupo 1. En el grupo 2 pueden haber y en el grupo 3, en el grupo 3 pueden haber y en el grupo 2 no hay. Acá en el grupo 3 están las brotisolam, midazolam y triazolam. Entonces, ¿cuáles son las que más se utilizan? Las que más se ven en la práctica clínica sería midazolam, lorazepam, alprazolam, clonazepam, diazepam. Al menos en lo que yo he visto, estas como que son las que más se usan en la práctica clínica. Entonces siento que es importante verlo ahí. Por ejemplo, midazolam es del grupo 3. Mida es del grupo 3. Esto significa que tiene fase 1 y fase 2, que puede tener metabolitos activos, pero lo que más tiene es hidroxilación antes de llegar a la circulación sistémica. Midazolam. En cambio, lorazepam, esta tiene fase 2, es del grupo 2 y tiene conjugación hepática sin metabolitos activos, lorazepam. En cambio, el prazolam, clonazepam y diazepam pertenecen al grupo 1, tienen reacciones 1 y 2, de fase 1 y 2 como el grupo 3, pero aquí tienen oxidación hepática. Y aquí definitivamente pueden tener metabolitos activos. Entonces son cosas como para especificar mentalmente las que más se utilizan. Ahora como para poderlo ir recordando más o menos, pues el grupo 3 a mí se me quedó porque, bueno, tienen hidroxilación antes de llegar a la circulación hepática. Entonces se habla de un grupo hidroxilo, ¿verdad? ¿Y qué es esto? Pues OH, pues nosotros siempre lo relacionamos como con alcohol, o sea, como con alcohólicos, pacientes OH, etcétera. Entonces, pues usualmente cuando hay pacientes que llegan así OH a las emergencias y están demasiado agresivos o demasiado activos, hay muchas personas que les ponen MIDA. Entonces yo lo asocio con esto. Y además, pues los pacientes que andan OH pues están como usualmente haciendo bromas, etcétera, molestando. Entonces, es como mi asociación OH, hidroxilación. Las personas que están OH están haciendo bromas, ¿verdad? Bromi. Entonces, de brotisolam, mi de midazolam, y además asocio como más rápido el midazolam con los OH. Y como falta uno, entonces son sería triazolam. ¿Y por qué tri? Porque son del grupo 3. Entonces, grupo tri, bromi, OH, hidroxilación, brotisolam, midazolam, triazolam. Entonces son como son mnemotecnias, ¿verdad? Para ver si les funciona. Igual estos videos son como para mí. Entonces es para que los vea más tarde. Para del grupo 2, la verdad es que, ay, qué vergüenza contar esto, ¿verdad? No. Pero a mí se me quedó porque yo tenía como ganas de elote en ese momento, entonces, pero no sabía, no tenía como la decisión de si quería un elote loco o un elote solo con sal, limón y así asadito rico, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque tenía esa como que decidir entre los dos elotes. Entonces hay dos tipos de elote, entonces un grupo 2. ¿Y por qué elote? Lo de lorazepam, o sea, L de lorazepam, O de oxazepam y T de temazepam. Entonces, elote. 2, grupo 2, porque hay dos tipos de elote. L de lorazepam, O de oxazepam y T de temazepam. El resto pues son del grupo 1 y los más conocidos, o al menos que yo he visto que se utilizan más en la práctica clínica, como les mencionaba, pues del grupo 1 está el alprazolam, clonazepam y diazepam.
Otra cosa importante de acá es que si se dan cuenta hay como una tendencia al orden alfabético acá en el grupo 1. Entonces está A, B, C, D, y aquí pues no está como escrito correctamente. En todo caso, esta Solam debería estar arriba, ¿verdad? Siguiendo esta regla. Y luego F, ¿verdad? Entonces A, B, C, D, E, F, el grupo 1. De la A a la F, como las calificaciones. Alprazolam, bromazepam, clonazepam, diazepam, estazolam y flunitrazepam. Entonces, tomarlo en cuenta, por si les sirve. La clasificación de las benzodiazepinas, de nuevo. Entonces, acá están los nombres, están las vidas medias en horas, incluyendo metabolitos. Si tienen o no metabolitos activos, qué metabolismo tienen, cuál es su equivalencia y su dosis. Entonces, pues esto ya, a ver, tratemos de hacerlo con los grupos. Prácticamente de esta tablita ya no sabríamos si tiene o no tiene metabolitos activos, el metabolismo, si qué fases tiene. Entonces, diazepam. ¿Diazepam de dónde era? Diazepam era del grupo 1. Entonces, ¿en el grupo 1 hay metabolitos activos? Sí hay metabolitos activos. Entonces, grupo 1 hay. ¿Qué metabolismo tenían? Tenían fase 1 y tenían fase 2. El alprazolam. Alprazolam era ¿de qué grupo? Grupo 1 también. Entonces, ¿tiene metabolitos activos? El grupo 1 decía que sí. Entonces acá dice que no son significativos, no significa que no tenga, solo que no son significativos, así que no hay ningún problema. ¿Qué fases tiene? 1 y 2. Midazolam era del grupo 3. 3. ¿Se recuerdan? El grupo 3 tenía fase 1 y fase 2, hacía su hidroxilación OH, por eso a los midas se le ponen los OH, la mayoría de las veces. El metabolito, tiene metabolitos, decía que podía llegar a tener, entonces este resulta que sí tiene. Clonazepam. Clonazepam también es del grupo 1. El grupo 1 pues sí tiene metabolitos activos, fase o metabolismos 1 y 2. Triazolam. Triazolam, recordémonos de que es triazolam, entonces es del grupo 3. En el grupo 3 también tiene fase 1 y tiene fase 2. Puede tener metabolitos activos, acá no dice que no tenga, sino que no son significativos. El bromazepam es del grupo 1. Esos tienen metabolitos activos, fase 1 y 2. Lorazepam es del elote, entonces el elote era del grupo 2. El grupo 2 no tiene metabolitos activos. Y la única fase que tiene es la 2, ¿verdad? Que es hepática. Muy bien, entonces pues eso ayuda bastante a quitarnos al menos estas 3 columnas de esta tabla fea de dosis. Entonces ya podemos decir que esto ya nos lo sabemos, esto también. Ahora solo vidas medias, miremos como que las más importantes. De nuevo las que más se usan de esta tabla, diazepam, midazolam, clonazepam y lorazepam, al menos para mí. Y de esto, ¿qué es lo que podemos ver? La vida media más corta es del midazolam, vida media más corta, midazolam, de 1,5 a 3 horas, ya incluyendo los metabolitos que tiene. ¿Cuál es el que tiene la vida media más larga? Diazepam. Entonces, midazolam, vida media más corta, diazepam, vida media más larga, de 20 a 200 horas, o sea, es extremo. De ahí podemos ver que el clonazepam de 18 a 60 horas, lorazepam de 10 a 25. No, iba a decir que casi similar, pero no, nada que ver. Quien sí casi medio similar a midazolam, triazolam. Entonces diazepam de 20 a 200, alprazolam de 8 a 20, midazolam de 1,5 a 3, clonazepam de 18 a 60, triazolam de 1,5 a 6,5, bromazepam de 20 a 30 y lorazepam de 10 a 25. En cuestión de vidas medias, ¿quién es el que tiene vida media más corta? Midazolam. ¿Cuánto? 1,5 a 3. ¿Quién tiene vida media más larga?
diazepam. ¿Cuánto? De 20 a 200. ¿Quiénes tienen similitud en su vida media? Lo tiene alprazolam. ¿Con quién? A mi opinión, con lorazepam. Alprazolam tiene de 8 a 20 de vida media, horas de vida media, y lorazepam de 10 a 25. Entonces sí tienen como una vida media bastante similar. Los otros son midazolam con triazolam. Midazolam 1,5 a 3 y triazolam 1,5 a 6,5. Medio va. Equivalencias en miligramos. Pues acá lo ponen. Aquí las equivalencias, lo que más me llama la atención es que se pueden hacer equivalencias casi que de unidad en diazepam 5 miligramos con midazolam 5 miligramos y bromazepam 6 miligramos. Entonces es como más o menos, ¿no? Algo importante es que después vamos a ver como la clasificación según vidas medias. Entonces sí, lo vamos a ir clasificando, digamos, dependiendo de cuánto tiempo, de si 5 o menos horas de vida media, de 16 a 12, más de 12. Entonces, por ejemplo, así como voy a irlos poniendo en esas clasificaciones, digamos, de verde las de menos de 5. Menos de 5 tenemos midazolam. Quizá entramos con medio triazolam. Solo. De 6 a 12 podemos tener quizá medio alprazolam, medio triazolam, medio lorazepam. Y más de 12, pues el resto, o sea, diazepam, clonazepam, bromazepam. Lo vamos a ver más a detalle despuesito. Dosis acá de miligramo día. ¿Cuál es la que menos dosis se puede dar? Es, según esta tablita, clonazepam. No, perdón, triazolam, que se puede dar de una dosis miligramo día de 0,125 a 0,25. Entonces, sí es un poquito de triazolam. Ahora, ¿de quién se puede dar más? Se puede dar más de diazepam, que se puede dar una dosis miligramo día de 4 a 40, o de midazolam, que se puede dar de 2 a 20. Son los que más se pueden dar. Generalidades, pues estas van a tener sus vías de administración. Pueden ser por vía oral, pueden ser sublinguales. ¿Cuáles pueden ser sublinguales? Clonazepam y lorazepam. Clona y lora. O sea, clonazepam, que es del grupo 1, y lorazepam, que es del lote, o sea, del grupo 2. Puede ser intramuscular también. Tenemos que tener cuidado con la administración intramuscular. Tiene que ser lenta porque si no puede haber depresión vagovagal, depresión respiratoria. Lorazepam y oxazepam solo usan fase 2, entonces, que son las del lote, ¿verdad? O sea, las del grupo 2 solo usan fase 2, entonces son ideales para hepatópatas, ancianos o pacientes que están en polifarmacia. Entonces, esto es importante, por eso clasificamos las benzodiazepinas, ¿verdad? Es para que las sepamos usar, saber usar y saber usar en quiénes, durante cuánto tiempo, por qué, etcétera. Van a tener excreción renal, tienen metabolitos de hidroxilación y glucurónidos conjugados. Todo depende, ¿verdad?, de qué benzodiazepina estamos hablando, porque vemos que hay 3 grupos. La excreción es, como les digo, renal en la mayoría de las veces, pero también puede ser por heces. Entonces, cuando es por heces, es del 10 al 15%. Esta es la clasificación que les mencionaba según la vida media. Entonces vamos a tener que hay benzodiazepinas con menos de 5 horas de vida media, que son las ultracortas. Hay de acción corta o intermedia, que son de 6 a 12, y hay de acción prolongada, que son mayores de 12. Entonces, ¿quiénes van a tener acción prolongada? Diazepam, obviamente. Habíamos visto que era la más larga, ¿verdad? ¿Y quién tenía la vida media más corta? Midazolam. Así que pues tiene que estar acá en la acción ultracorta. Entonces, en acción ultracorta tenemos triazolam con 2 a 3 horas de vida media, midazolam 2 y brotizolam de 4 a 8. De acción corta o intermedia está oxazepam, alprazolam, lorazepam y bromazepam. Y de vida, acción prolongada o mayor de 12 horas tenemos
diazepam, flunitrazepam y estazolam. Entonces, acá también podemos hacer mnemotecnias, la verdad no he hecho, hagamos una así rapidito. Vamos a ver, tenemos ultracortas menores de 5, triazolam, midazolam y brotizolam. Bueno, ahorita se me acaba de ocurrir una. Va. Entonces, esta es mi bro. ¿Por qué? Porque yo a quien conozco de una acción ultracorta menos de 5 horas, a mi bro. Entonces, midazolam, brotizolam, triazolam. ¿Ok? Menos de 5 horas. Acción corta o intermedia de 6 a 12 horas. Bueno, pues, yo creo que está más difícil recordarme de los mnemotecnios, pero ahorita va 6 a 12. Entonces, sé que de 6 a 12 es intermedio, ¿no? Entonces, 12, 2012. Y me recuerdo pues que en el 2012 la mayoría es que se escribía así de una forma súper cool, ¿no? Entonces, Olax, bebé. Entonces, es de acción corta o intermedia, Olax bebé, porque es del 2012, así se escribía. Entonces, O de oxazepam. Y esta O, o sea, como que utilizamos la X acá. A, la L de lorazepam, A de alprazolam, la X pues de oxazepam y la B de bromazepam. Acción prolongada o mayor de 12 horas. Esto pues lo asocio como que con ya una edad más adulta, más de 12, o una buena acción prolongada, pues ya tus días son así como hablan los chavos, ¿no? Día F. Entonces, diazepam, E de estazolam y F de flunitrazepam. Entonces, pues, nada más. La farmacodinamia, hay miorelajación, o sea, cómo actúan, qué hacen. Hacen miorelajación, las benzodiazepinas son anticonvulsivas por efectos corticales. Entonces, ¿por qué anticonvulsivas? Por efectos corticales. Son ansiolíticas, ¿por qué? Por el que actúan en el sistema límbico. Son sedantes, ¿por qué? Porque actúan en el tallo cerebral hipnótico. Entonces, anticonvulsivas, ansiolíticas, sedantes y de miorelajación. Anticonvulsivas por efectos corticales, la corteza no cerebral, ansiolíticas por el sistema límbico y sedantes por el tallo cerebral hipnótico. El mecanismo de acción es que actúan en el GABA, que es como un inhibidor de funciones neurotransmisoras en la corteza y el tálamo, modulando los canales iónicos de cloro. Entonces, pues, esto es lo importante, ¿verdad? Yo creo que todos sabemos que las benzodiazepinas actúan con GABA, pero lo de los canales iónicos de cloro es súper importante porque es un mecanismo de acción. El etanol y los barbitúricos actúan en el mismo canal, por eso es de que pueden hacer por eso pueden, si se usan dos, juntos pueden hacer una sedación así profundísima, ¿verdad? El etanol y los barbitúricos porque actúan en el mismo canal. Hay dos receptores para las benzodiazepinas están los receptores omega, ¿verdad? Entonces los omega los vamos a clasificar en receptor 1 y receptor 2. El receptor omega 1 es el que tiene efecto hipnótico. En cambio, el receptor omega 2 tiene cognición, actúa en la cognición, memoria y el control motor. Entonces, en la hipnosis, pues únicamente el receptor omega 1. Efectos adversos que puedan tener las benzodiazepinas. Somnolencia por el mecanismo de acción a dosis altas, muy altas, por eso es de que no se tiene que hacer, no se tiene que dosificar tan alto, se tiene que tener mucho cuidado con la titulación de las benzodiazepinas. A dosis altas puede haber ataxia, disartria, confusión y desorientación. ¿Por qué? Por los receptores 2, omega 2 en los que actúan. Dosis terapéuticas agudas o dosis altas pueden interferir con la función psicomotora. La memoria, igual recordemos los receptores omega 2, la memoria puede afectarse cuando por dosis altas o administración intravenosa por amnesia anterrógrada aguda. Las dosis por vía oral al tratar producen retraso en el recuerdo de la información recibida después de la medicación.
Aumento de conducta agresiva si ya eran impulsivos. O sea, no significa que las benzodiazepinas los vayan a volver agresivos, pero sí puede causar ese como efecto, aquí ve, reacción paradójica. Más que todo se da en niños y en ancianos, o sea, personas en límite, en extremos de la vida, pero que ya hayan tenido una conducta agresiva previa. O sea, exacerba esto, no los convierte en. Puede tener otro tipo de manifestaciones también, no asociados a, a la somnolencia o desorientación o agresividad, como por ejemplo el prurito o erupción maculopapular. Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿verdad? Para educar al paciente. No se dan en EPOC o apnea del sueño porque los puede empeorar, imagínense. Si se da una administración IV rápida, era lo que les decía anteriormente, puede haber depresión respiratoria. Entonces, tener como mucho cuidado en nunca hacer algo así. De 6 a 10 semanas, o sea, en las mujeres embarazadas en el primer trimestre, más que todo, de 6 a 10 semanas, puede haber o puede generarle al bebecito labio leporino y paladar hendido y síndrome de abstinencia. No se debe usar en la lactancia, está como contraindicado. Y también muy importante para las embarazadas, lo de floppy baby, ¿verdad? ¿Qué es esto? Es que pues los bebecitos nacen hipotónicos, con menos fuerza, menos tono muscular, menos reflejo de succión, menos movimientos voluntarios. Están así, va, todos flácidos por haber utilizado benzodiazepinas durante el primer trimestre. Bueno, durante el embarazo, pero más que todo en el primer trimestre. Interacciones de las benzodiazepinas están aquí en la tabla de los fármacos y la acción que van a tener. Entonces, hay antiácidos. ¿Qué pasa con los antiácidos? Disminuyen la absorción, que era lo que habíamos visto, ¿verdad? Porque por eso se da una mayor absorción cuando el estómago está vacío, o sea, cuando hay ayuno, porque la comida y los antiácidos influyen. La cimetidina, disulfram, anticonceptivos, eritromicina, y fluoxetina e isoniazida aumentan los niveles de benzodiazepinas. Los aumentan, o sea que pueden sedar más, ¿no? Los grupos 2-ceto y triazolo por competencia con enzimas microsomales. Entonces, a ver, eritromicina e isoniazida. En los pacientes anticonceptivos, imagínense una paciente TB que esté planificando con anticonceptivos, nos haría un aumento en niveles de benzodiazepinas increíble. Entonces, tener cuidado con las dosis que se van a dar, ¿verdad? La carbamazepina hace disminución de los niveles de benzodiazepinas. Los antidepresivos tricíclicos, antihistamínicos, barbitúricos similares y el alcohol aumentan la depresión del sistema nervioso central. Entonces, el paciente deprimido o el paciente con depresión mayor que está manejándose con antidepresivos tricíclicos, no es muy recomendado como solo pasar por alto. Es importante ver dosis a la hora de indicar benzodiazepinas por el aumento de la presión del sistema nervioso central. ¿Cómo está la dependencia con respecto a las benzodiazepinas? Usualmente se necesita administración continua por 4 meses o más. La disminución de alprazolam o triazolam debe hacerse lento, de 0,25 miligramos cada 5 a 7 días. Cada 5 a 7 días. Los síntomas de supresión, hay síntomas muy frecuentes que son como los más importantes, pienso yo, al igual que los comunes, que nos tengamos que saber así re bien. Y pues hay síntomas raros, ¿verdad? Que vale la pena saberlos, hay que tomarlos en cuenta siempre, pero pienso que estos nos podrían salvar más de alguna vez en cuestión de administración de benzodiazepinas. Entonces, síntomas de supresión muy frecuentes: ansiedad, insomnio, inquietud, irritabilidad y tensión muscular. Si nos damos cuenta, son síntomas positivos, ¿verdad? O sea, ansiedad, insomnio, no puedo dormir, inquietud, irritabilidad y tensión muscular. O sea, son síntomas positivos, son muy frecuentes.
Comunes tenemos náusea, diaforesis, letargia, hiperacusia, dolor muscular, visión borrosa, depresión, pesadillas e hiperreflexia. Entonces, ¿cómo lo veo yo estos síntomas? Yo los veo más como somáticos. No sé qué pensarán ustedes, pero yo los veo más somáticos, o sea, tienen síntomas gastrointestinales, tienen síntomas de sistema nervioso parasimpático, tiene, etcétera, ¿verdad? Lo que sí es que le asocio acá ya cosas como trastornos psiquiátricos como depresión, acá pues ansiedad e insomnio. Aquí vemos depresión y pesadillas y ya hay respuesta así como ya hay signos como la hiperreflexia, porque de ahí todo lo demás es pues referido por el paciente. Entonces, en donde hay signos, pues en los síntomas comunes. Raros, esto pues casi no se ve, casi no se da, pero es importante que lo sepamos. Psicosis, convulsiones, acúfenos, confusión, ideas delirantes y alucinaciones. Estos yo ya los catalogo como síntomas psiquiátricos. Entonces, en mi mente, la clasificación de muy frecuentes son síntomas positivos, los comunes son somáticos y los raros son psiquiátricos. Comparación entre el uso médico, o sea, bien, con el abuso de benzodiazepinas, o sea, mal. Uso médico indicado, edad superior a los 50 años. Abuso y dependencia, sujetos que estén usando benzodiazepinas de 20 a 35 años. Uso médico indicado, benzodiazepina prescrita y supervisada por un médico. Abuso y dependencia, benzodiazepina sin una indicación médica clara, busca las fórmulas de múltiples doctores. Bueno, toma usualmente la dosis prescrita o menor. Abuso o dependencia, dosis que exceden las terapéuticas. Hay escalamiento de dosis. Algo bueno es que solo se esté tomando benzodiazepinas. El abuso o la dependencia es que haya una polifarmacodependencia. Eso no se tiene que hacer, la polifarmacia no se recomienda en las benzodiazepinas. Lo bueno es que el paciente, o lo normal es que el paciente rechace los efectos sedantes de las benzodiazepinas. O sea, no lo estoy tomando para esto. Mi propósito no es el dormirme, por ejemplo. Entonces, estos efectos no me gustan. El abuso y la dependencia es que los disfrute, que sí les gusten los efectos sedantes de la benzodiazepina. Lo indicado o lo mejor es que el paciente prefiera el placebo a la benzodiazepina. Placebo, benzodiazepina. En cambio, lo malo sería que el paciente prefiera la benzodiazepina al placebo. Y por último, acá nos menciona que las fórmulas médicas originadas sean en consulta. En cambio, que el abuso o la dependencia o algo que nos tiene que alertar es que se adquiera de fuentes ilegales. Suena bastante lógico, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Lo menos lógico son los rangos de edad específicos que nos brindan. Entonces, lo normal o lo ideal, más de 50 años, el abuso y dependencia se debe de los 20 a 35 años. Toxicidad. Sí, si se combina con alcohol, antidepresivos tricíclicos u otros sedantes. ¿Por qué? Porque actúan en el alcohol, por ejemplo, actúa en el mismo canal, ¿verdad? Del mecanismo de acción de las benzodiazepinas. ¿Qué pasa cuando cuando alguien está bajo efectos de toxicidad por benzodiazepinas? ¿Cuál es el manejo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? El manejo es un lavado gástrico, dar apoyo, pues sin para lo que tenga el paciente en ese momento, y flumazenil. Entonces, flumazenil es el antídoto por excelencia para las benzodiazepinas. Flumazenil, 0,2 miligramos intravenosos en 30 segundos. Si pasados si pasan 30 segundos, lo administro y ve, 30 segundos, 0,2 miligramos de flumazenil. Espero 30 segundos, medio minuto. No mejora el paciente. Yo no veo ninguna mejoría. Otro 0,3. Yo le agrego 0,1.
Se puede seguir de 0,5 en 0,5 cada 30 segundos hasta llegar a los 3 miligramos. Cosas que hay que tomar en cuenta: la vida media, porque no solo lo clasifica, sino que una vida media prolongada, como en el diazepam, tiene la ventaja de dosis menos frecuentes, porque obviamente si me dura la vida media de 20 a 200 horas, pues no la voy a estar dando cada 8 horas diazepam. Tiene más estabilidad, son más estables y menos supresión, pero se acumulan y pueden sedar. Los de vida media corta pues tienen todo lo contrario, se tiene que dar más frecuente, son menos estables, hay más supresión, pero como no se acumulan y no pueden sedar, la mayoría. Se tiene que tomar en cuenta también la potencia, ¿verdad?, de las benzodiazepinas por miligramos. Por ejemplo, habíamos visto que 0,25 miligramos de clonazepam equivalen a 5 de diazepam, pero habíamos visto también que 5 de diazepam equivalen a 5 de midazolam. Entonces es importante tener eso en cuenta, ¿verdad? Las potencias. Otros ansiolíticos que no son benzodiazepinas está la buspirona, que es de las primeras que se había descubierto, si se recuerdan. La buspirona se utiliza para el trastorno de ansiedad generalizada en ancianos, pacientes con TOC, posible efecto de ansiedad social. Se pueden usar también bloqueantes de recaptación de serotonina en los pacientes con TOC y trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social y estrés postraumático. Bloqueantes de bloqueantes de serotonina y norepinefrina como venlafaxina. Trastorno de ansiedad generalizada, antidepresivos tricíclicos y similares como en el trastorno de ansiedad generalizada y de pánico. Son ansiolíticos, ¿verdad? Los IMAO también tienen una acción ansiolítica en los trastornos de pánico, ansiedad social, estrés postraumático, y los betabloqueadores que se pueden utilizar también como propranolol para una ansiedad de desempeño. Entonces, como resumen, se podría decir, tenemos buspirona, tenemos antidepresivos, y betabloqueadores que se pueden utilizar, ¿verdad? Los antidepresivos pues se usan para trastornos de ansiedad, entonces por eso pues son ansiolíticos, y los betabloqueadores también. Entonces, porque disminuyen. La forma en la que pensaron en utilizar los betabloqueadores es que se pensó en algún momento de que la ansiedad se podía producir al estar viendo los efectos de así como beta, se podría decir. Entonces, si empezaban los pacientes con sudoración, con taquicardia, etcétera, entonces si eso se evitaba, podía evitarse la ansiedad que estos provocaban. Por eso empezaron a pensar en utilizar los betabloqueadores, lo hicieron, les fue bien a los pacientes, no se sabe si es por eso o si es por alguna otra razón, entonces pues de momento se siguen utilizando. Esos fueron otros ansiolíticos, porque pues el tema es ansiolíticos e hipnóticos. Ahora, otros hipnóticos está la trazodona, amitriptilina, hidroxicina, que actúan en el receptor GABA de benzodiazepínico también. Están los zopicloni, que es una ciclopirrolona. Está solpidem, que es una imidazopiridina, y saleplon, que es una pirasoloprimidina, perdón, y ramelteón. Y como siempre, pues gracias por ver.